Pero qué bueno que Jesucristo pudo hacer lo que nadie puede hacer, y es trascender por la eternidad. Y hoy día Él nos regala esa trascendencia. Diga trascendencia. Vamos, dígalo conmigo, dígalo con fuerza. Y agarre esto por un momento, que esto va a ser como un disparo. Vuelvo y repito, es mucha información, pero necesito que presten atención. Si vamos a titular el mensaje de hoy, yo le llamaría: como quiera tenemos que pagar el precio. Dígalo conmigo, por favor, y éntrelo a su mente: como quiera tenemos que pagar el precio. Y usted me puede decir: pero Manuel, que eso de pagar el precio, que tú estás predicando otra cosa, si ya Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Y realmente sí, usted tiene razón. Ya Dios pagó el precio en la cruz, pero el precio que Él pagó es el que ninguno de nosotros podíamos pagar. Por eso es que cuando usted va al colmado, tiene que sacar el billetito para poder pagar la comida que se va a comer, aunque Dios suple. Pero a lo mejor el billetito se le envió a un familiar, una abuela, un papá, un tío, una hermana, un sobrino, y dice: contra, Dios me bendijo, porque Dios suple de muchas maneras, en todos los lugares. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a veces Dios nos suple a través de gente que son de nuestro mismo entorno. Y uno dice: pero eso fue que mi abuelo, o mi papá, o mi hermana, o esto, me enviaron unos chavitos, porque a lo mejor ¿verdad? Saben las necesidades que tenemos. Pero es porque ignoramos la grandeza de Dios, porque precisamente por eso Dios los tiene ahí. Por eso precisamente los tiene cerca de ti. Por eso precisamente, porque Dios tiene cerca de ti mucha gente, pero no todos son obedientes a la voz de Dios. Amén. Y a lo que me refiero es que a veces nosotros pensamos y decimos: pero mi jefe no me ha dado la promoción que yo quiero, o no me están pagando el sueldo que yo le he pedido a Dios. Y Dios te dice las cosas, por eso es que la palabra establece: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho yo te pondré. Porque es que a veces ignoramos la provisión que viene de parte de Dios, de la gente que Él tiene cerca de nosotros, porque como forman parte de nuestro entorno, nosotros vemos sus debilidades, vemos sus errores, vemos las faltas que cometen. Pero entonces a veces ignoramos que son instrumentos de Dios. Y probablemente su pastor, su líder, el cura que a usted le gusta escuchar, o cualquier persona que pueda ser un líder en los gobiernos, en lo que sea, Dios lo ha puesto. Pero como a veces vemos sus errores, vemos sus debilidades, entonces queremos minimizar lo que Dios está haciendo con esa persona, el instrumento que es de parte de Él. En un momento, que es una de las cosas que le han dicho de Donald Trump, que si lo han llamado, porque Dios en un momento dado, un gobernante que era no tradicional ni del pueblo de Dios, Dios lo llamó su siervo, que fue el rey Ciro. ¿Se acuerdan de esa historia? Y al presidente Donald Trump, por alguna razón, como ha establecido algunas políticas que van conforme a lo que ayudan al pueblo de Dios, pues lo han llamado de esa manera. Y yo no minimizo lo que Dios quiere hacer, no simplemente con Donald Trump, con cualquier gobernante. Porque aún enemigos de su pueblo, o de él, o de la nación, o de la gente que le ha puesto para hacer lo que van a hacer, Él los puede utilizar. Él puede cambiar sus corazones y ponerlos a favor del tiempo, de lo que Él quiere hacer, porque toda la voluntad y todo está ¿en qué? En las manos de Dios. Pero nosotros lo tenemos que creer. Nosotros tenemos que ver cómo está funcionando el planeta, y quiero hablar un poco de eso. Quiero comenzar estableciendo unos términos y unos principios fundamentales que en estos tiempos, para poder entender cómo a través de los años se ha ido propagando el Evangelio y se ha ido implementando la voluntad de Dios y su mensaje en la sociedad, aunque eso es algo muy personal, es de nuestra relación con Dios según lo que vamos entendiendo, lo que está pasando. Yo pienso lo que está pasando en mi entorno y en la relación que yo tengo con Dios, según a veces lo que estoy viendo, no necesariamente lo que estoy creyendo, porque a veces veo que las cosas no van bien, a veces veo que lo que hay es sequía y veo el razonamiento del chorrito de agua en casa y digo, pero pues, ¿dónde está Dios? En el chorrito de agua, en la provisión que te llega cada día, en todo.
Entonces, a través del tiempo y de los cambios que han habiendo a nivel de gobierno, a nivel de nación, todo eso tiene un propósito, pero se ha hecho a través de una estructura. Diga estructura. Estructura, dígalo, por favor, ayúdenme. Necesito entusiasmo, necesito que se conecten conmigo, por favor. Dios ha estado a través del tiempo y los sistemas de gobiernos han hecho las cosas basadas en una estructura. Todo lo que está funcionando a nuestro alrededor no corre así porque sí. Dios mismo tiene su estructura. Cuando usted estudia la palabra, y siempre digo y hablo de la palabra y de la Biblia, porque para los que nos ven o para el mundo entero, muchas veces la Biblia es una religión y tenemos que romper con esa visión errónea. El planeta está mal entendido, no están bien informados. Le hacen caso a los medios porque no tienen el conocimiento. Y la palabra lo establece: el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la Biblia es un instrumento de parte de Dios, de sabiduría, de historia. No es una religión, ¿sabes? No es que si es católico o es musulmán o es cristiano o es del Dios del fideo o del Dios de la vaca. No estamos hablando aquí de ninguna religión. Estamos hablando de la relación que tenemos con Dios y su naturaleza, y lo hacemos y ha sido establecido por la palabra de Dios, las sagradas escrituras, lo que nosotros conocemos por la Biblia. Entonces, todos los gobiernos y todas las naciones funcionan y trabajan por la gente y tienen beneficios, los que cogen el pan. En otras naciones, no sé, a lo mejor será cualquier otro nombre o ayuda social. Los médicos, la educación, la seguridad, los policías, todo eso que usted ve funcionando en cada país a través de todos los tiempos que han estado. Antes eran los ejércitos, pero los gobernantes siempre han tenido, y en esta tierra siempre ha habido un orden. Las cosas funcionan por el orden, por la estructura. ¿Cómo está estructurado? Aquí en la iglesia nosotros estamos estructurados los servicios los domingos, pero la gente sabe que vienen los domingos, pero si no hay una estructura, si no hay algo establecido, la gente no sabe de lo que estamos hablando, de lo que está pasando. Entonces, hay un orden. Por eso Dios hizo el primer día una cosa, el segundo día otra cosa, el tercer día, hasta el sexto día, el séptimo descanso. Una estructura. Diga conmigo, estructura. Entonces los gobiernos establecen una estructura en los países en los que están gobernando. No sé si nos vamos entendiendo. Ustedes están entendiendo, mi gente. Digan amén. Amén, fuerte, amén. Hay una estructura. En nuestros trabajos hay una estructura. Y nuestros hogares no debe de ser la excepción. Tenemos que tener una estructura. Mi vida tiene que tener una estructura. Una manera de pensar, una manera de dirigirme, una manera de vivir, estructura. Porque si no tenemos estructura, pues entonces estamos viviendo a lo que a ver qué pase. Y por eso los sistemas de gobiernos establecen una estructura para que haya una dirección, para que haya un programa, para que haya un norte fijo, para que sepamos por dónde nos vamos dirigiendo. Si no sabemos que los domingos es el servicio aquí, pues entonces no sabemos a qué vamos a hacer el domingo ni a dónde vamos a ir. No, ya sabemos que vamos a la iglesia el domingo y que a tal hora es el servicio, estructura. Entonces los gobiernos están estructurados de una manera, pero la estructura originalmente de donde viene es de la naturaleza de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Nadie puede decir que se creó a sí mismo. Yo no he conocido a nadie todavía que me haya podido certificar, ni que haya sido probado por ley o por científicamente o por lo que sea, que diga que yo me hice a mí mismo. Todos han venido en una descendencia, que cuando vamos al principio, si usted lo quiere entender y buscar, lo puede encontrar en la palabra de Dios en Génesis 1:1. ¿Cómo fue que Dios hizo todas las cosas? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, un orden, una estructura. Dios vino y estableció, creó, hizo, diseñó una estructura. Entonces,
todo viene de una manera en que se siguió desarrollando hasta el día que hemos llegado hoy. Y lo que quiero es establecer claro el principio, la base del mensaje, para que usted pueda entender, para que el mensaje tenga una estructura y usted pueda entender de lo que estamos hablando aquí. Porque es un tema, probablemente yo lo definiría o le pondría por definición complejo. Es algo un poco complejo. Pero como nadie se toma el tiempo de explicarlo, vemos que las masas, los pueblos, la gente, los menos educados, los menos entendidos, los que no les llega la información, los que a lo mejor no tienen el internet, los que a lo mejor no les llevan el mensaje correcto, viven como desorientados, como ovejas que no tienen pastor, como personas perdidas, con desesperanza, con desilusión, viven desanimados, en depresión. Por eso es lo que usted ve por ahí, eso es lo que está pasando. Entonces encima, por ejemplo, en Venezuela, estábamos hablando el otro día, tenemos nuestro pariente, el doctor Zoilo López, que estuvo allá en Venezuela. Dios lo siga bendiciendo y le ha dado sabiduría para trabajar y ayudar al ser humano, porque los médicos son necesarios y son parte de la estructura para poder ayudar a la gente. Pero entonces, si nosotros no entendemos la estructura, no sabemos cómo funciona, y muchas veces esta gente no entiende cómo funcionan las cosas. Y yo lo que estoy tratando es, a lo mejor tú me dices, pero ¿cuál es tu mensaje? ¿De qué tú estás hablando aquí? ¿Tú viniste a predicar o viniste a explicarnos cómo funcionan los gobiernos? Y es que es necesario que entendamos, porque por alguna razón, sí, yo entiendo lo que es la separación de iglesia y Estado, pero eso se estableció por una razón, porque Jesús mismo lo dijo y lo estableció en su palabra. Cuando le vinieron, los discípulos tuyos no están pagando impuestos. Como quien dice, a ver si te podemos por ley probar algo para arrestarte, para hacerte algo, porque estás incumpliendo con la ley, porque todos sabemos que hay que cumplir con la ley. Si hacemos algo ilegal, las leyes nos van a juzgar, ¿cierto? Igual que la palabra de Dios es la ley, y lo que nosotros no hacemos por la palabra de Dios, por eso es lo que vamos a ser juzgados. Amén, iglesia. Sí, Señor. ¿Vamos entendiendo? Dicho eso, este mensaje también lo explico y lo traigo para que la gente pueda entender el puente que hay entre lo espiritual y lo natural, entre el gobierno del cielo y el gobierno de la tierra. Présteme atención, por favor, porque quiero que entienda esto. Este es el puente entre el gobierno del cielo y el gobierno de la tierra, entre lo espiritual y lo natural. Hay un puente, hay algo que nos conecta, como nuestro cuerpo. Somos un espíritu que tiene un alma dentro de un cuerpo. Somos seres trinos, diga trino, como nuestro Dios es trino. Jesucristo fue el que vino en cuerpo, el Espíritu Santo, que es el espíritu, y el alma, que es el Padre, que es lo que le pertenece a Él. Las almas son del Creador. Quien creó las almas fue Jehová de los ejércitos, y ese es su nombre. Conózcalo, porque es el Dios al que nosotros le servimos. Entonces, esa es la estructura que Dios tiene. Pero todo este conocimiento, a veces a la gente se le ha sido oculto, y por eso es que perecen, porque no tienen el conocimiento, no saben lo que van a hacer, de qué manera dirigirse. Cuando llega a una situación, de qué manera lo van a trabajar. Y la palabra de Dios, la Biblia, está hecha de una manera que tiene toda la sabiduría. Lo que pasa es que no queremos estudiarla porque a lo mejor pensamos que es una religión y no entendemos que es todo lo que ha sido creado puesto en un contexto, en un texto donde nosotros lo podemos accesar. Y si tenemos la visión espiritual, la revelación del Espíritu Santo, eso solo viene con una relación con su Hijo, que fue Jesucristo, pero para eso hay que tener fe. No hay manera de tú cruzar el puente si no tienes la fe. Por eso fue que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dígalo: nadie viene al Padre si no es por mí. Eso fue lo que Jesucristo estableció. También Jesucristo es un puente. Estamos conectados, iglesia, qué bueno. Exactamente, Jesucristo también es un puente. Entonces,
Dicho eso, lo que quiero es que entiendan la conexión que hay entre una cosa y la otra. Y que el gobierno del cielo no deja de tener parte en el gobierno de la tierra. Nosotros vemos los gobiernos de la tierra y probablemente cuando hablamos de la palabra política o cuando hablamos de política, rápido miramos a los gobiernos de la tierra. Y tenemos por política actos de corrupción, tenemos por política todo lo malo, porque tú le hablas a la gente de política o de políticos y esa percepción y esa imagen que tiene la política ha sido distorsionada totalmente, porque realmente cuando usted busca en el diccionario, y no quiero dar una clase de política ahora, pero política, para que lo aprenda sencillamente, es sino que solamente el arte de gobernar. Literalmente la definición de política es el arte de gobernar. Y los que gobiernan, ahí es donde está el problema. En los que gobiernan. Que muchas de las personas que son gobernantes o han tomado parte o han entrado en el arte de gobernar, que es la política, comienzan a utilizar el poder del gobierno que se les entrega para actos de corrupción, para ventajas propias. Pero para eso usted no necesita ser político. Usted puede empezar a tomar ventajas en su trabajo y hacer actos de corrupción en cualquier lugar que usted se encuentre, en la policía, en cualquier cosa. Aún en la misma iglesia, dentro hemos visto gente corrupta, corrompidos, pastores, ministros, gente de Dios corrompidos, viviendo vidas dobles. Y lo que no estoy diciendo no es para juzgar a nadie. Son predicadores y están haciendo actos de cualquier corrupción natural que pueda el ser humano tener. Entonces es por eso que nosotros necesitamos a Dios, para que sea Dios quien nos enseñe la estructura, quien establezca en nosotros el orden, para nosotros comenzar a vivir correctamente. Y la política no es la excepción. La política también tiene su estructura, pero necesitamos entender que la política es el arte de gobernar y la política no le pertenece a ningún gobierno que no sea el establecido originalmente, que es el gobierno de Dios. ¡Aleluya! Declárelo conmigo. ¿Usted sabe lo que estamos hablando aquí? Usted está despierto, iglesia, conmigo. Vamos, activa esa iglesia. El gobierno de Dios. Y creo que usted puede entender que a través de los gobiernos se trabaja con la gente, porque usted lo ha visto. Usted ve cómo el gobierno de su país tiene un efecto en usted, en las decisiones que toma, ¿cierto? Así mismo pasa con el gobierno originalmente establecido, que es el de Dios. Entonces, por alguna forma, nosotros pensamos que el gobierno, cuando hablamos de la palabra gobierno, igual que de la palabra política, porque es izquierda y derecha, política es el arte de gobernar. Entonces ahí es donde entra el gobierno, a gobernar, y están los que lo dirigen. Entonces tenemos que cambiar ese concepto y entender en nuestras mentes que el gobierno o la política y el gobierno, lo primero es que tienen que, y han sido establecidos y tienen que estar establecidos por la palabra de Dios. Y lo que yo le estoy hablando ahora no es la política de ningún partido, es la política del reino. Diga conmigo, la política del reino. Y le doy gracias al Señor que en eso me está haciendo un experto. Aleluya. Pero no es que sea un experto simplemente en la política del reino por mi propio conocimiento, sino que yo he aprendido a que la palabra de Dios establece todas las cosas y que tiene su gobierno y que tiene su política y que ha sido lo que Dios ha determinado no para un tiempo, sino para todos los tiempos, porque la política del reino, porque el gobierno de Dios, usted puede ver a través de toda la historia que siempre se ha establecido, que siempre ha sido el orden que ha dirigido los países, las naciones, el planeta, los tiempos.
Usted no puede decir que ningún gobierno ha hecho que no sea sino que lo que Dios ha determinado que va a suceder con ellos. Porque ellos hacen su voluntad, establecen imperios y una y otra vez, cuando Dios ha determinado que es el tiempo, podemos encontrar en su palabra que los imperios han desaparecido, que los gobernantes han pasado, que Dios siempre ha tenido a alguien que era declarado que va a ser el que va a gobernarlo. Así no fue que llegó el rey David. El rey David, Dios no lo escogió y lo mandó a buscar con un profeta y lo ungió y derramó su aceite sobre él, diciendo: Dios mismo, tú eres el que vas a gobernar. Lo que pasa es que estamos hablando, ¿verdad? Voy a hablarle ahora de política de la tierra para poder diferenciarla de la política del cielo, que es la del reino, porque es un reino donde Dios vive y está establecido, es un reino. Por eso es que Él lo enseña en su palabra. Vuelvo y le digo, y lo que le estoy enseñando es la política del reino. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién es Jesucristo? ¿El rey de qué? De reyes. ¿Y señor? De señores. Usted ve que hay un gobierno establecido, una política por la cual se rigen todas las cosas. No es que eres simplemente el rey, es que eres el rey de los reyes y eres el señor de los señores, porque hay un gobierno. Declárelo, dígalo conmigo: hay un gobierno. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, como estamos en este mundo natural, en este cuerpo metido, el gobierno que nosotros vemos, sentimos y padecemos es el de la tierra. Y la política que nos han enseñado, que vemos por los medios, que sufrimos y padecemos, es la de la tierra. Y vemos la corrupción que hay en la tierra, en los sistemas de gobierno, en la política establecida por el hombre. Y es una política caída, una política que no funciona, una política distorsionada, que hoy en día tiene la peor imagen ante cualquier nación, porque vamos a cualquier nación. Y yo me atrevo a apostar, no apuesto, pero me pongo cualquier cosa por obra, que en cada país todo el mundo va a tener algo que decir malo de sus gobernantes. Todos van a decir algo malo de los gobernantes, y en todos han habido corruptos. En todos los países, en todos los sistemas de gobierno, democráticos, de dictadura, de comunismo, de socialismo, de todo. Entonces, como queremos tomar ventaja, el sistema de la tierra, ¿qué es lo que hace? Busca los señalamientos que hay en contra del ser humano. Como el ser humano no es perfecto, pues entonces yo busco cuáles son los errores tuyos, los pecados tuyos, las corrupciones tuyas, para tomar control o ventaja de ti. Esa es la política de la tierra. Así es como funciona. Para entonces yo derrocarte y entrar en el gobierno yo. Entonces por eso es que decimos y hablamos que la política es sucia. Pero es porque nosotros tenemos nuestros ojos en la tierra y no hemos aprendido a vivir por la política correcta. Que déjeme decirle, hermano, la política del reino puede establecerse correctamente en los gobiernos de la tierra y en la política que nosotros conocemos en la tierra. ¿Cómo? Pero tú estás mezclando las cosas de Dios con las cosas de la tierra. No, es que ese es el error. Eso es lo que pasa, que queremos vivir por reglas y leyes puestas por el hombre. ¿Por qué? Porque yo no quiero el gobierno de Dios en mi vida. A mí Dios no me va a gobernar. Yo no voy a ser gobernado por Dios. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo voy a hacer mi voluntad. Yo voy a hacer lo que yo creo, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero establecer, lo que yo quiero ver. Entonces empiezo yo a establecer mi propio gobierno. Y si me elevan al máximo poder, lo puedo hacer sobre la gente que yo estoy gobernando o sobre lo que yo estoy haciendo aquí en la tierra, porque yo tengo el poder. Entonces, para llevarlo rápidamente en la historia, los ubico al frente de la conversación de la que en ese tiempo se dio, del máximo poder y autoridad del gobierno en la tierra versus
la máxima autoridad y poder del gobierno en el cielo. ¿Quiénes eran? En ese momento, Pilato. Lo pueden encontrar en la palabra donde está esa conversación, y me encanta porque es como si usted viera una confrontación entre el bien y el mal cara a cara, como si los dos poderes están ahí y están como pulseando. Pilato, que era un representante del imperio de ese tiempo, no un imperio más poderoso que Roma, en el tiempo en el que Jesucristo vino, Dios mismo hecho carne, y está ahí en la peor situación de su humanidad, porque él seguía siendo Dios, pero estaba en la peor situación de su humanidad. ¿Cómo? Apresado, sin ningún poder político, por decirlo así, en la tierra, porque si hubiera tenido poder político, él tenía el favor del pueblo. Y eso fue tomado en consideración en un momento dado, y como sabían que Jesús era seguido por la gente, ¿qué fue lo que hicieron? Pues que la gente lo juzgue. Yo no voy a mancharme la mano, porque los gobernantes sabían que Jesús era un hombre que caminaba con integridad, que era un hombre que caminaba intachablemente, que era bueno, que la gente decía que era hijo de Dios porque había hecho milagros, había hecho cosas sobrenaturales. Llegaban ante él gente enferma. Tú sabes la fama que Jesucristo tenía en el tiempo. Un tiempo donde el analfabetismo era en su máxima expresión. Ahí todo el mundo, ahí no había inteligencia ni conocimiento, nada. Eso era todo básico. Yo camino porque mi mentalidad y mi humanidad, Dios la hizo perfecta y estoy programado para aprender a caminar, pero eso de conocimiento, eso era bien escaso. Entonces tenemos un Dios que la gente se lo llevaba enfermo y Él lo sanaba sin ser un médico, porque la medicina de Él era espiritual. Él tenía la capacidad de sobrenaturalmente curar a las personas, literalmente hablando. Entonces vemos esta conversación entre los dos reinos, entre el de la tierra y el del cielo. Y esto es lo que estoy tratando de enseñarle en esta mañana. Estoy tratando de enseñarle la política del reino, pero como se llama o se titula el mensaje, como quiera tenemos que pagar el precio. Repita conmigo, como quiera tenemos que pagar el precio. Ya voy a terminar. Y realmente nos quedamos en la introducción, pero creo que voy a tener algunos domingos más para poder llevar el mensaje un poco más adelante. Pero lo que quiero que usted entienda es que en esa conversación, cuando vemos uno frente al otro, el bien y el mal, la política del reino versus la política de la tierra, Pilato le dice a Jesús, búsquelo después en la Biblia para que pueda ver la historia por usted mismo. Él le dice, oye, yo sé que yo no he encontrado ninguna falta en ti, ¿qué fue lo que pasó? Él dice, esta gente te están juzgando, están diciendo que tú eres un blasfema, que tú no quieres seguir las leyes que nosotros tenemos puestas, que lo que nosotros hemos establecido tú no lo quieres obedecer. ¿Qué es lo que ha pasado contigo? Y Jesucristo callado. Y en un momento dado, como él ve que Jesús no habla, le dice, mira, dime algo, dime qué fue lo que pasó, que yo te puedo ayudar. Yo tengo el poder de perdonarte la vida. Yo tengo el poder de que no te maten, de que no te crucifiquen ahora mismo. ¿Y cuál fue la contestación de Jesucristo? No hay poder que no te haya sido dado a ti aquí en la tierra, que no se te haya sido dado de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Cómo el gobierno y la política del reino gobierna y se establece en la política de la tierra. Así de sencillo, hermano. Entonces usted ve estos gobernantes que están bien poderosos, que tienen ejércitos y han destruido a media humanidad, pero ningún poder que ellos tienen lo tienen que no se le haya sido dado del Padre que está en los cielos. Y para finalizar, lo que le voy a pedir al Señor es que usted pueda entender, y esto apenas comienza, pero el tiempo se dio, el mensaje llegó. Lo único que yo le pido al Señor es que usted entienda que
en lo que sea que esté pasando en su vida, en lo que sea que usted esté viviendo, usted entienda que no meramente esto es un mensaje de política, aunque lo menciono a través de la política para que podamos entenderlo, porque a veces tenemos frustraciones, estamos frustrados, vemos que los gobernantes que tenemos no hacen nada por nosotros, no pasa nada con el país, no vemos ningún avance, no vemos algo nuevo, una nueva obra, un nuevo tiempo, nuevas finanzas, nuevos negocios, nuevas cosas, aunque sí hay muchos gobiernos y aún en nuestro gobierno hay cosas buenas pasando, pero solo si nuestros gobernantes le permiten al Creador gobernar a través del sistema del gobierno del cielo, a través de la política del reino, vamos a comenzar a ver un nuevo tiempo, nuevas cosas pasando, las victorias que estamos esperando. Y Dios lo va a hacer, Dios lo está haciendo. Dios va a comenzar a posicionar gente del reino en posiciones de gobierno en la tierra, que van a empezar a establecer las políticas del reino en las políticas que se están estableciendo en la tierra. Como muchos también, no siempre, las herramientas que Dios nos da, como el poder, se utilizan para bien. Podemos ver que en otros gobiernos también hay gente haciendo leyes para el mal. Y modelos de gobierno que lo que quieren es traer corrupción a la humanidad. Estos gobiernos de homosexualidad, de gobiernos que quieren pasar leyes de que dos personas del mismo sexo se tengan que casar y todas esas cosas que son temas controversiales. Y yo lo menciono porque ni siquiera esto se tiene que ver como que si fuera un derecho o lo que sea, cada quien hace con su vida lo que quiere. Pero realmente si vemos las cosas con sabiduría, con inteligencia, al ser humano, al hombre, cuando me refiero al hombre no al sexo masculino, sino al ser humano como especie. Dos personas del mismo sexo no se pueden reproducir. Así que como especie ni siquiera es inteligente. Así que cada quien puede hacer con su vida lo que quiere, pero los gobiernos y los modelos de gobierno no pueden funcionar por lo que cada uno de nosotros quiere, sino por lo que está establecido en la palabra del Señor. Como el gobierno de los cielos funciona, como la política del reino está establecida. Para eso Dios nos dejó su palabra, para eso Dios nos dejó los instrumentos correctos, para que nosotros podamos dirigirnos en la vida de la manera correcta. Así que yo lo que le voy a pedir al Señor es que en su lugar de trabajo, en su casa, en su vida, en su mente, en su corazón, usted pueda comenzar a vivir por el gobierno de Dios, por la política del reino, por lo que Dios ha establecido en su palabra, para que usted comience a avanzar y comience a ver y a tener los resultados que el Señor Jesucristo ha declarado en su palabra y el Espíritu Santo nos promete para la vida de cada uno de nosotros hasta el día de su próxima venida. Amén. Amén. Póngase de pie. Aleluya. Dar un aplauso al Señor, iglesia. Padre Santo y Padre bueno, Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por la vida de cada uno de los que están aquí presentes, Señor, que en el momento dado ellos puedan entender, ver, comprender lo que tu palabra quiere establecer en sus vidas, que tu gobierno, Señor, comience a avanzar sobre los gobiernos de la tierra, que la política tuya del reino comience a ser establecida en los gobiernos de la tierra, Señor, en los gobiernos de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestras mentes, de nuestros corazones, que comencemos a seguir tu instrucción, que seamos obedientes a tu palabra, que permitamos, Señor, que tú gobiernes sobre nuestras vidas, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, sobre nuestras debilidades. Señor, te damos la autorización, el poder, Espíritu Santo, para que entres a lo más profundo del corazón de cada uno de los que están aquí presentes, Señor, y los bendigas y los fortalezcas y les demuestres, Señor, que tú eres el Dios de ellos, que
que tú eres el Dios de toda gracia, que tú eres el Dios de todo amor, que no estamos solos, Señor, que tú has abierto una puerta grande por la que vamos a pasar, Señor, y tendremos un nuevo tiempo para esta casa, para esta familia, para este ministerio, para esta iglesia, para este país, para este gobierno, Señor, pero no establecido meramente por ideas humanas, ni por lo que nosotros podamos hacer como personas, sino, Señor, que tu gobierno va a entrar y va a establecer en la vida de cada uno las ideas correctas, las políticas correctas en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, y vamos a poder avanzar y vamos a poder ver nuevas finanzas, nuevos negocios, nuevas visiones, Señor, nuevos tiempos. Lo creemos y lo declaramos, Señor, así como la lluvia llega en tiempos de sequía, la paz llegará en tiempos de guerra. Así como en tiempos de necesidad, Señor, llegará tu provisión. Así como en tiempos de depresión, Señor, va a llegar la calma, va a llegar la paz, va a llegar el poder para la sanidad de los cuerpos enfermos, Señor, porque eres tú quien a través de tu gobierno estableces los tiempos, estableces el orden correcto, así como hiciste la creación, Señor Jesucristo, así como determinaste desde un principio, de Génesis hasta Apocalipsis, Señor, todo lo que tú quisiste hacer con tu ser creado, Señor, con el ser humano, con tu pueblo, Señor, se cumplirá hasta la última palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Sean bendecidos, iglesia. Vamos a adorar al Señor.